Pero bueno, iglesia, me gustaría que nos estacionemos. Quiero llamar su atención y que consideremos el libro de Hechos en el capítulo 2, por favor. Pero antes de iniciar, ¿sí? Quiero comentarles que vamos a hacer algo, vamos a orar rapidito, vamos a orar, ¿vale? Cierren sus ojos, inclinen su rostro ahí. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú nos permites estar aquí en tu día, el día del Señor, el día que tú hiciste, el día que consagramos para ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea expuesta fielmente y que pueda bendecir nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestras almas, y que pueda herir nuestras conciencias. Te pido, Señor, que tu palabra toque el corazón de cada persona al grado que haya una transformación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, en la antigua Roma, no sé a los que les gusta la historia, personalmente me gusta mucho estudiar la historia, y hubo en la Roma una era que se llamaba la Pax Romana. ¿Han escuchado ese término? La Pax Romana o la Paz Romana, que es la época de gloria, por así decirlo, del Imperio Romano. Es interesante porque el que gobernó durante la Pax Romana se llamaba Cayo Octavio. Y Cayo Octavio fue un emperador romano que fue tan bueno, pero tan bueno que no había como, por así decirlo, un título que darle, porque él estaba por encima de todos los gobernadores, aparte que era emperador, pero era tan bueno en lo que hacía que pues dirigió la Pax Romana. Es considerado de todos los 5 emperadores el mejor emperador, y este caballero, Cayo Octavio, pues dijo: me voy a poner el nombre que muchos de nosotros conocemos de César Augusto. Por eso Jesucristo le dice a los fariseos cuando le preguntan a quién le deben de dar el dinero, y dice: denle lo que es del César, ¿al quién? De este lado pueden predicar conmigo: del César, ¿a quién? Al César. Y lo del Señor, ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Estamos más activos que el de la mañana, hay que competirle a los de la mañana. Entonces, iglesia, Cayo Octavio era tan bueno que pues se puso el nombre de César. Y César es como decir Señor. Diga conmigo: Señor. Entonces César era el Señor. Eso es lo que significaba César. Y Augusto es majestuoso. Lo interesante es que a pesar de ser un buen emperador, podía ser César, pero nunca podía ser Augustus, porque Augustus es un término majestuoso que solamente es el Señor, se le da a Dios. Entonces, Cayo Octavio, que es el César, como era el emperador, ya era el César, valga la redundancia, todas las personas tenían que rendir tributo a él, respeto y alabanza. Pero hubo un problema. A los que les gusta la historia se pueden dar cuenta que el problema empieza a suceder con los cristianos después de la muerte de Cristo. Porque empieza a haber un problema religioso y luego social y luego político. Porque los cristianos honraban al César. De hecho, la palabra griega es César o Kaiser Kurios, que Kurios es Señor. Kaiser Kurios. Entonces, cuando se hacían los días de caminar y pasaba el emperador y el ejército romano, todo el mundo le tenía que hacer reverencia, respeto y alabanza. Y así como nosotros practicamos el himno nacional mexicano en las escuelas, de la misma forma era para el César en Roma. Entonces toda la gente rendía esto, pero los cristianos le tenían respeto, como se nos enseña la Biblia, tenían respeto a los gobernadores, le rendían respeto, le podían rendir tributo, pero no le llamaban César Kurios. Ellos decían Cristo de Cristo, Kurios, Jesús es Señor. Lo respetaban, pero no lo adoraban como al Señor Jesús. Y esto causó una revolución gigantesca en la historia de la humanidad. Y esto ha traído mucha bendición. Y es por eso que muchos fueron asesinados como mártires, porque decían: Jesús es Señor. Y el mensaje de hoy se llama: Jesús es Señor.
Y para que comprendamos lo que dice Hechos capítulo 2, sobre todo quiero hablarte sobre el primer sermón de la iglesia, donde está el apóstol Pedro predicando. Empieza el mensaje, el primer sermón desde el versículo 14, si lo puedes ver en tu Biblia, los que traen su Biblia ahí se pueden dar cuenta. Está en el aposento alto, empieza Hechos capítulo 2 así, reciben al Espíritu Santo, reciben poder, reciben lenguajes para predicar la palabra de Dios. Y la gente llega y los empieza a ver y dicen, están borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a predicar. Y es el primer sermón de la iglesia. Y empieza a decir, no están borrachos. Del 14 al 22 lo podemos ver, al 21. No están borrachos. Están llenos del Espíritu Santo, porque la profecía, y cita Joel 2, donde dice, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Pero lo interesante es que cuando te estoy citando este contexto para que puedas entender bien lo que te quiero predicar hoy. Pero cuando Pedro está diciéndole a ellos, lo de Joel es hoy, es un mensaje de eco para usted y para mí hoy. Yo les pregunto, ¿cuándo tenemos vida eterna? ¿Cuántos aquí creen que tenemos vida eterna después de que morimos? Levanten su mano. Les pregunto algo, ¿los puedo corregir? No tenemos vida eterna después de que morimos. Tenemos vida eterna hoy. Porque tú no dejas de existir un lapso de tiempo y luego vives. Tú tienes vida eterna hoy. Y tenemos que vivir como eso, porque Pedro lo dice. Todo lo que ustedes están esperando del Antiguo Testamento ya no va a suceder mañana, es hoy. Desde que Cristo vino, es interesante porque hay gente que está más pendiente de la segunda venida de Cristo que de la primera venida de Cristo. Por ejemplo, truena o relampaguea, Cristo viene. Y sí, todos estamos esperando a Cristo. Pero hay gente que piensa que la gloria va a ser después de que Cristo venga. Obviamente cuando Cristo venga la segunda vez va a haber una consumación total. Pero hermanos, hay gente que vive pensando que lo mejor de sus vidas va a ser únicamente cuando venga Cristo. Pero Cristo ya reina hoy, que es lo que te voy a enseñar. Y lo que dice Pedro es, hoy tenemos vida eterna. Hoy ya tenemos los cielos desatados. Las profecías hoy las vamos a vivir. Hoy es que empezamos a caminar con cielos abiertos. Es hoy, dice Pedro. Todo lo que leíamos, todo lo que nos enseñaron por muchos años, es hoy. Porque Cristo resucitó, dice. Porque Jesús resucitó. Los cristianos no podemos vivir pensando que la gloria postrera, es simplemente postrera. La gloria también es hoy, porque vas caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos dice la Escritura. Tenemos que vivir como aquellos que viven en poder, en gloria, porque Cristo resucitó. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Y que Cristo está sentado en el trono. Pues si sabemos esto, tenemos que comportarnos de una forma diferente. Tú no puedes pensar ahorita mismo, en 5 años voy a ser bendecido. Estoy creyendo porque en 5 años voy a ser bendecido. Esa es la mentalidad incorrecta. Tú tienes que decir, Señor, hoy soy bendecido. En 5 años voy a estar mejor, sí, pero hoy soy bendecido. Hoy tengo gloria. Pero estoy enfermo, pastor. Pero hoy tienes gloria. Pero mi familia está destruida, pastor. Pero hoy tengo gloria. Porque Cristo vive. Y porque las promesas ya empezaron. ¿Cuándo? Hoy. Luego vemos que los versos 22 al 33 Pedro empieza a hablar sobre la resurrección. Y dice algo que repite el apóstol Pablo constantemente. Para aquellos que les gusta mucho razonar. Si la resurrección es falsa, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Estamos perdiendo el tiempo. Cristo resucitó. Lo que nos diferencia a nosotros de todas las religiones es eso. Nuestro Cristo, nuestro Dios, no está en la tumba. Todos los demás están en una tumba, pero Cristo no está en la tumba. Y el segundo es la gracia. Todas las demás religiones, el Islam, sí, los musulmanes, incluso en la iglesia católica, no todos, pero predomina, tienes que hacer cosas buenas para que tu padre te ame. Pero ¿cuántos son papás aquí? Si tu hijo se porta bien, ¿lo vas a amar más? No, lo amas. ¿Se tiene que portar bien para que tú lo ames más? ¿Verdad que no? De la misma forma nos ve Dios a nosotros. Nos ama por gracia. Somos malos por naturaleza, pero nos ama porque tiene gracia sobre nosotros. No hicimos nada para merecernos estar aquí hoy sentados. Simplemente su gracia sobre nosotros. Porque somos malos por naturaleza.
Pero es Él que nos mira con gracia y orgullo porque somos sus hijos. Obviamente, si uno hace las cosas bien, te van a bendecir. Si tu hijo se porta bien, no vas a tener problema en bendecirlo. Si se porta mal, lo vas a tener que corregir. Pero no tiene que hacer algo para ganarse tu amor, porque ya lo amas, ¿o no es así? Lo mismo es el Señor. Entonces Pedro empieza a decir, Cristo vino, y empieza a citar salmos, las profecías de salmos, el Cristo que iba a venir, el renuevo de Isaí, la bendición que era el Señor, el Mesías, y dice, y ustedes lo mataron, pero no vencieron, sino Él venció porque Él resucitó. Y la resurrección tiene poder. Hoy estamos aquí porque Cristo resucitó. Hoy sabemos que Jesús es Señor porque Jesús resucitó. Hoy podemos ver bendiciones en nuestras vidas porque Jesús resucitó. Y no es en vano. Si fuera en vano estamos aquí. Pedro está hablando la razón. Y aquí termina, me gusta porque termina parte de su mensaje aquí. Vamos al verso 34. Hechos capítulo 2, están ahí en sus Biblias, por favor. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís, dice el 33. Ahora el 34. Porque David no subió a los cielos. ¿Qué dice? David no fue al cielo, pero David mismo dice, dígalo conmigo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Date cuenta lo que esto se llama armonización bíblica. ¿Cómo empieza a empatarse la Biblia sola? ¿Cómo se defiende sola? Que tú empiezas a ver que en Efesios se vuelve a predicar lo mismo. El mismo Jesús lo dice. Sentarse a la diestra es una frase política en el antiguo mundo. El que se sentaba en el trono es el que tomaba autoridad. David no fue al cielo, pero profetizó, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, tienes poder y autoridad hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero ya está diciendo Pedro que todo esto ya pasó porque Cristo resucitó. Satanás está debajo de nuestros pies. Les cuento. Una de las primeras consejerías que yo estaba dando en Orlando con mi esposa cuando tomamos la iglesia era el bendito tema de la brujería. Pastor, sobre todo los dominicanos, es que me están haciendo brujería. Es que me está yendo mal porque me enteré que la suegra me está metiendo brujerías. Está haciendo brujería. Y que la brujería. Le digo, no te preocupes, así pasa en México. Pero vamos a calmarnos. Porque lo que nos pasa es que no entendemos la Biblia. Dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de sus hijos, ¿no? ¿Tú crees que un demonio puede quitar al Espíritu Santo y entrar en tu vida? El Espíritu de Dios es tan grande que ni siquiera los demonios se pueden acercar. Entonces, si comprendemos eso, ni siquiera podemos luego andar teniendo miedo. Pastor, me han haciendo brujería, que me hagan lo que quieran. Nada puede meterse a mi cuerpo porque en mi cuerpo vive el Espíritu Santo de Dios. Cristo vive en mí. ¿Por qué? ¿Y por qué Cristo vive en mí? Porque Jesús venció. Como Jesús venció, tiene al enemigo bajo sus pies. Entonces, en lugar de andar peleando con un enemigo ya derrotado, mejor peleamos con la carne, con la que estamos peleando todos los días, y peleamos con la sociedad para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Que aquí mi problema es con muchos creyentes, se los digo de verdad, y lo predico siempre allá en Orlando también. Mi problema es que el cristiano, la iglesia, se mueve como una iglesia derrotada. Nos tiene que ir mal para que Cristo venga. Tenemos que andar siendo rezagados. Tenemos que andar convenciendo a todo el mundo de que el cristianismo es divertido, es padre. ¡Wow! ¡Qué bonito! No es una religión, ¿qué decimos? ¿Es un qué? Es un estilo de vida, ¿verdad? Es un estilo de vida para que la gente, hermanos, yo comprendí que eso es mentira. El cristianismo no es un estilo de vida, porque no es algo conductual. El cristianismo es la vida y no nos puede dar pena decirlo, porque Cristo reina.
porque Cristo vive. Es porque Cristo reina que tenemos autoridad. No hay otra vida que no sea Cristo. No hay otra religión, por así decirlo, que te lleva a los pies que no sea Cristo. Es únicamente Cristo el que nos da la vida. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nadie más. Y Él reina sobre nosotros. Y Él reina no solamente sobre los que creen, Él reina sobre todo el mundo, porque Dios es soberano. Y eso es lo que está dejando Pedro saber. Dios es soberano. Mira lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien, ¿quién? Vosotros, ustedes, diga conmigo, nosotros crucificamos. Porque fuimos nosotros. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pero mire conmigo rapidito Salmo 110. Vayan sus Biblias a Salmo 110. Y mire el versículo 1 para que se dé cuenta cómo empata. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lo que está diciendo David. Ahora váyase conmigo a Mateo 28. Perdón, a Lucas capítulo 20. Vamos a Lucas 20. Vamos a leer del 41 al 44. Lucas capítulo 20, 41 al 44. Mira lo que dice Jesucristo mismo. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Ojo para que entiendan este versículo. Para los judíos tú no podías decir, por ejemplo, un padre, aunque su hijo tuviera una posición de mayor riqueza o mayor estatus social, o aunque un padre tenga un hijo y su hijo fuera un gobernador de un país o de un estado, no podía verlo nunca como mayor. El hijo siempre iba a ser hijo. Y el hijo siempre va a respetar al padre. ¿Me explico? Entonces no podía decirle nunca un padre a su hijo, aunque su hijo estuviera en una posición mayor que él, decirle Señor, porque era considerado una aberración. Por eso David, todos sabemos aquí, los que gusta estudiar, que Jesús viene del linaje de ¿quién? De la forma humana, ¿de quién? De David. El renuevo de Isaí, como se dice en Isaías, si vemos que de aquí viene Jesucristo. Lo interesante es que el problema que ellos tenían, que es lo que Jesús dice aquí, esa es la premisa que él pone. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Que el Señor es hijo de David, porque no puede ser Señor sobre su padre David. ¿Me estoy explicando? Pero David lo que está diciendo es: yo tuve una visión. O sea, prácticamente David lo que vio fue una visión, una profecía, cosa que no entendían. Pero aquí mismo Jesús lo dice. Versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, ¿qué vuelve a decir? Dijo el Señor, dígalo, a mi Señor. Otra vez, ¿qué dice? 43, lean el 43. Hasta que ponga, léalo. Mira lo que dice Jesús. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Porque aquí entonces Jesús está diciendo: sí, yo vengo del linaje, pero yo no soy el hijo de David, porque me llama Señor. ¿Me estoy explicando? Llama Señor, porque no soy su hijo, soy hijo de Dios. Y eso es lo que predican todo el tiempo los apóstoles y lo que empieza Pedro predicando. David no fue al cielo, pero profetizó. Dijo el Señor a mi Señor. Teniendo en cuenta lo que te dije de Cayo Octavio, tienes que comprender que decir que Cristo es Señor, como dice el versículo 36, que Jesús es Señor y Cristo, son dos statements, como se dice, ¿no? Dos declaraciones importantes, peligrosas. Primero que nada, la primera es política, porque nadie era Señor sino el César. Y el segundo, religiosa, porque él era el Mesías. Y lo que esperaban los judíos estaba incorrecto. Era el Mesías. A pesar de que los judíos, incluso muchos hoy, no lo reconocen como Cristo, es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el que reina. Y resucitó y reina, y por eso es que tenemos bendición hoy.
Entonces, hermanos, aquí empezamos a avanzar en el mensaje, algo maravilloso, que ya sabemos que resucitó, que Él es Señor, y Él es Señor porque Él mismo lo dice en Mateo 28. Váyase a Mateo 28, por favor, ahí en sus Biblias, ahí rapidito, estamos cerca. Mateo 28, y váyanse al versículo 18, y miren lo que dice Jesucristo. Esto es la gran comisión. Mateo 28, perdón, fui al 27, 28, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, diga conmigo, toda potestad me es dada en el cielo. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos. Date cuenta que aquí se cae el pensamiento de muchos cristianos que piensan, valga la redundancia, de que Cristo reina pero no tiene autoridad total. Que Cristo vive y reina, pero como que no está, tiene que pasar algo, el diablo todavía anda suelto. Pero Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? Allá arriba y aquí abajo. Por lo tanto, yo les doy la autoridad a ustedes que vayan y hagan discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan, porque lo que yo tengo bajo mis pies está bajo de los pies de ustedes. Y esta es una declaración tan importante, porque hay gente, hermanos, que busca a Cristo, viene a la iglesia, puede servir, puede llorar en una alabanza, puede adorar en su casa, según allí en Zoom o en Facebook o en YouTube, y pueden decir, soy cristiano. Pueden buscar a Cristo, pero no buscan a Cristo como su Señor. Por eso es que vivimos en ciclos de condenación. Simplemente por esas cositas, porque no entendemos. Ustedes han conocido gente que viene a la iglesia, les va bien, sirven, y después cuando Dios les responde sus peticiones, ya dejan de servir con tanta pasión. Y después empiezan a faltar a la iglesia un poquito, ya un domingo sí, un domingo no, hasta el grado que dejan de asistir a la iglesia. Vuelven a la vida pasada. Y luego terminan peor, porque la palabra de Dios dice que terminan peor. Y después de que están mal, reconocen que para volverse a poner pilas necesitan a Cristo, ¿verdad? Y vienen a la iglesia. Y viven en un ciclo así. ¿Ustedes conocen a gente así? ¿O han conocido a gente así? Levanten su mano. ¿Verdad? Que vive así. Pueden pasar 8, 10, 15, 20 años y viven en un ciclo de condenación. Y la petición de oración de su casa, de su negocio, de su trabajo, sigue siendo la misma durante 15 años aquí en el altar. Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios sáname, Dios sálvame. ¿Saben por qué no sucede? Porque solamente quieren conocer a Cristo como un Salvador, pero no quieren conocer a Cristo como un Señor. Porque ser Señor significa gobernar. Y Dios no puede hacer que hayan cielos abiertos en tu vida si Él no gobierna tu vida. Es por este mismo problema que el cristiano no comprende que Jesús es Señor, que cuando gana el partido político que no le gusta piensa, ¡ay, se va a poner peor todo! ¡Me va a ir mal! ¿Saben por qué? Porque hacen ídolos. Porque sí, tenemos que escoger bien a nuestros líderes políticos. Tenemos que hacerlo bien porque la Biblia nos manda. Pero no pienses que tu vida o tu bienestar va a estar sujeto a lo que dice un gobernador. Tu bienestar está sujeto a lo que dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me parece que muchos cristianos que se rigen, tienen el aleluya en la boca, pero se rigen con el mundo. Jesús es Señor. Y aunque las cosas estén mal en el mundo, porque no controlamos tú y yo no controlamos lo que pasa allá afuera, sí puedo saber, yo soy bendecido hoy. Yo camino con bendición, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo Dios me va a bendecir? Hoy Dios me bendice. Usted tiene que saber que usted sale de aquí hoy bendecido, lleno de gloria. Pero para que eso pase, tiene que saber que
o de reconocer quién es su Señor. Porque al final de cuentas usted tiene por Señor a alguien, ya sea su propia carne, un pecado, una persona, un movimiento político, un movimiento social. Si tu alegría, tu seguridad dependen de una persona, de una cosa, de un gobierno, de un movimiento social, quiero decirte, hermano mío, hermana mía, que usted tiene un ídolo, aunque tenga el aleluya en la boca. Si tu alegría depende de un pelagato, ese es tu Señor. Si tu seguridad financiera depende de un movimiento, ese movimiento es tu Señor. Pero si depende de Cristo, aunque las cosas estén turbulentas, caminas de gloria en gloria, de victoria. Usted se lo sabe, ¿verdad? ¿En qué más? En victoria. Aunque estés enfermo, aunque tengas el pronóstico de muerte, tú puedes estar muriéndote, pero con gloria. Sí, así suena. Muriéndote lleno de fe, sabiendo que para los hijos de Dios todo obra para bien. Dios me bendice. No comprendemos el por qué, pero cuando Cristo reina en mi corazón, tú puedes estar enfermo, pero puedes estar viviendo en gloria. Puedes estar viviendo en victoria. Tú puedes estar enfermo, pero estás mejor que el que está sano, pero tiene una vida perdida. Porque mientras Cristo sea tu Señor, siempre vas a tener paz y bendición. Cristo es Señor, hermanos. Y este fue el mensaje que le costó la vida a todos los apóstoles. Con esto también rompemos todo pensamiento de la gente que dice: no, el cristianismo se lo inventaron. Nadie se inventa una religión en toda la historia para perecer. Nadie. Ningún movimiento inventa algo para que los maten y para que sean pobres. Los primeros cristianos pasaron todo eso para que tú y yo hoy podamos vivir en bendición. Porque ellos proclamaban en todos lados: sí, respeto al César, pero mi Señor es Jesucristo. El que me bendice no es el César, es Jesucristo. El que tiene mi promoción no es el jefe, es Jesucristo. El que tiene el control de que mi negocio prospere no es el gobierno, no es la sociedad. ¿Quién es? Jesucristo. Porque Jesucristo es mi Señor. Mientras Jesús sea mi Señor, yo voy a vivir bien. Pero cuesta mucho, ¿verdad? Decía C.S. Lewis, el cristianismo es una religión de pelea constante. Por eso es para valientes. Porque es más fácil hacer dinero robando, alterando facturas. Es más fácil prosperar como del otro lado, ¿verdad? Es más fácil ser deshonesto que honesto. Pero si Cristo es tu Señor, lo que pasa es que mucha gente ve el término Señor como algo tan coloquial, pero el Señor en ese tiempo significaba algo político, algo que gobierna. Por eso cuando ustedes leen Señor en la Biblia, se dan cuenta que la S es mayúscula. ¿Se han dado cuenta? Señor. Esto me lleva a hacerte una pregunta a usted, y lamento si se molesta conmigo. Pero hay gente que puede venir a la iglesia, levantar las manos y llorar en la alabanza, y no tienen a Jesús como su Señor. Si uno sale de aquí y haces negocios como el mundo los hace, te puedo decir con seguridad que Jesús no es tu Señor. Si eres mentiroso como el mundo es, te puedo decir que Jesús no es tu Señor. Y no estoy hablando de perfección porque nos vamos a equivocar. Algunos son más chismosos que otros, ¿verdad? Pero si tu estilo de vida es un estilo de vida lleno de corrupción, lleno de hacer las cosas malas, porque es la cultura, Jesús no es tu Señor. Si tú quieres que Jesús tenga control de áreas de tu vida, pero en tu agenda no, en tus vacaciones no, en mis hijos no,
Jesús no es tu Señor. A los que están jóvenes, si quieres experimentar a Jesucristo, pero en el noviazgo no quieres rendir ser celibato, ¿verdad? Si tú no quieres guardarte, pues entonces no quieres que Jesús sea tu Señor en esta área, ¿verdad? Sobre todo los que están jóvenes. Si no quieres que Jesús sea tu Señor en el área sexual, pues entonces Jesús no es tu Señor. Y si Jesús no es tu Señor, aquí me meto en un tema un poquito difícil, entonces significa que no eres ¿qué? Salvo. Ay, se cayó el teléfono. Y estamos jugando con una salvación que pensamos que tenemos. Me voy explicando. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor? ¿O solo lo quieres como un Salvador? Pero te digo algo, no hay salvación si no hay señorío. No hay salvación si no hay señorío. Pero también tengo una buena noticia para todas las personas que han recibido a Cristo como su Señor. ¿Cuántos de ustedes han perdido amigos, perdido cosas, perdido dinero por hacer las cosas como el Señor dice? Levante su mano. Usted tiene que saber que usted es bendecido. Así que si usted está enfermo hoy, si usted tiene un problema económico hoy, sea el que sea, no importa el problema que tú tengas, que te puedo decir, no sé cuál es, pero si Jesús es tu Señor, tienes que saber que los cielos están abiertos sobre ti. Lo que pasa es que no los ves porque no le prestas atención. Pero piensa por un momento, aún en tus peores momentos, no te has quedado sin comida en la mesa, no te has quedado sin ropa, aún en tus peores momentos no te has quedado sin techo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor cuida de ti. Y se nos olvida algo maravilloso. Están todos los discípulos espantados, yo me imagino, porque ya Jesús está terminando su ministerio, y están todos así sentados, me los imagino. Esto es una de las historias que más me fascinan a mí, y me las recuerdo cada rato, porque están todos ellos sentados y Jesús les está predicando. Yo me imagino que los ve a sus discípulos como que un poquito tensos, con incertidumbre. Se está acabando el ministerio de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? 3 años dejamos de hacer lo que nos dedicábamos. Yo me imagino que los ve a ellos mirando al cielo así. Y Jesús les dice, así de la nada: ¿ven las aves de los cielos? ¿Ven cómo comen? Ustedes han visto cómo las aves hacen un circulito a veces en el cielo y están comiendo. Y dice Jesús: mi Padre les da de comer. Mi Padre les da de comer. Ahora volteen a ver para el otro lado. Volteen a ver todos para allá. Miren las flores del campo, miren los lirios. Quiero decirles que ni Salomón, con todo su esplendor, se llegó a vestir con esa gloria. ¿Saben quién los viste? Mi Dios. Y Jesús les dice, y nos dice: ahora quiero que sepan algo. Todos ustedes son más importantes que las aves y las flores del campo para mi Padre. No se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, porque mi Padre los cuida. Algo que tenemos que entender nosotros los creyentes es que si somos hijos, diga conmigo, hijos, no tengamos miedo a vivir como huérfanos. Porque si nosotros, siendo malos, le damos lo mejor a nuestros hijos, nuestro Padre que está en los cielos, mucho menos. Y hay cristianos que quieren vivir como si Dios fuera lejano, pero Dios es tu Padre. Y Dios, y los que tuvieron, ¿verdad?, se crecieron en casa con papá y mamá, ¿quién mandaba en casa? Papá. ¿Quién manda en nuestra vida? Jesucristo. Mientras Jesucristo sea tu Señor, no te preocupes por lo demás.
todo va a venir por añadidura. Mientras Jesús sea tu Señor, mientras tú estés dispuesto a morir a tu carne, a tu pecado, a tu confort, mientras tú estés dispuesto a todo esto, iglesia, présteme atención, créeme que el Señor te va a bendecir. Pero no esperes una bendición si no quieres entregarle el señorío de tu vida a Jesucristo. No lo esperes. Vas a pasar muchos años pidiendo oración aquí en el equipo de intercesión. Al equipo de intercesión les voy a ahorrar el trabajo. Mejor créele al Señor. Y que tu fe, antes de creer por algo más, cree que Jesús sea tu Señor. Y lo que predicaba Pedro, lo que predicaron todos los apóstoles, Jesús es Señor. En este mundo, en esta iglesia, Jesús es Señor. Y no te debe dar pena llegar al trabajo y decir: yo soy cristiano, Jesús es Señor. No nos puede dar pena. No debemos andar maquillando las cosas para que se vea atractivo el cristianismo. No. Hay que predicar con fuerza, con seguridad. Arrepintámonos de nuestros pecados, porque somos malos. Arrepintámonos de nuestros pensamientos. Arrepintámonos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de aquí se considera una persona buena? Levante la mano. Los que se consideran una persona buena, una buena persona, levanten su mano. Ese es el problema que tenemos, que nos creemos buenos. Pero si fuéramos buenos no necesitamos un Salvador. Somos malos. Todos aquí hemos mentido. Le puedo decir que todos aquí hemos chismeado. Por lo menos. Y por eso necesitamos un Salvador. Jesús es Señor. Mientras Jesús es el Señor, vas a caminar en victoria. ¿Vas a tener problemas? Sí. Problemas van a haber. Pero como decía C.S. Lewis otra vez, de eso se trata. Vamos a pelear. Hay problemas. ¿Va a haber tiempos de escasez? Claro que sí. Pero mientras Jesús sea mi Señor, yo voy a ser como Elías. Hay sequía en el mundo, pero los cuervos me traen carne. Los cuervos me traen pan. De donde menos yo espere, alguien me va a bendecir. Problemas van a haber, pero mientras Jesús sea mi Señor, aún en la enfermedad voy a ver la gloria de Dios. Aún en mi lecho de muerte voy a ver la gloria de Dios. Aún en todo eso voy a ver al Señor manifestarse en mi vida. Es como la gente que llega y me dice: pastor, ore por mí porque quiero que mi casa y yo le sirvamos al Señor. ¿Cuántos quieren que su casa le sirva al Señor? No lo esperes si tú no le sirves al Señor. Mucha gente que dice: yo quiero que mi casa le sirva al Señor, pero tú no le sirves al Señor. ¿Cómo quieres que tu casa le sirva al Señor si tú no lo sirves? Josué, cuando lo dijo, le dijo a todos los demás: ya cruzamos el río, ya estamos aquí. Cada quien tome la decisión qué es lo que va a hacer. Si le van a adorar a los dioses del otro lado del río donde vienen y todo lo que pasamos por culpa de eso, o van a alabar al Señor. Y Josué dijo: pero yo y mi casa, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor, porque Jehová es mi Señor y en mi casa manda mi Señor. Padres que tienen a sus hijos adolescentes, no le hagan caso a la gente que te dice: no los obligues a ir a la iglesia. Hermanos, mientras vivan en tu casa, que vengan a la iglesia, quieran o no, porque a la escuela van. Es que está rebelde, que ser rebelde en la iglesia, pero en esta casa se oran por los alimentos. En esta casa los domingos se va a la iglesia, porque en esta casa hay un Señor que es Jesucristo. En esta casa. Una vez hablé con un amigo pastor allá en Orlando. Me contó algo personal con su hijo mayor. Un muchacho que había muchos problemas, ¿verdad? De drogas y todo, y regresó a casa. Y pues él está con su esposa. Ese hijo que tuvo en primero fue cuando estaba más joven, lo llegó a tener con otra mujer. Ahorita mismo ya tiene otros hijos, su esposa. Y su hijo regresó a casa después de un tiempo difícil. Y me contaba que una de las cosas más difíciles que tuvo que hacer es sentar a su hijo
porque no quería ir el domingo a la iglesia, no quería orar por los alimentos, y lo sentó, lo miró a los ojos y le dijo: yo te amo con todo mi corazón. Yo te amo como no tienes idea, pero amo más a Dios que a ti. Y en esta casa, si tú quieres vivir aquí, hijo mío, se ora por los alimentos y los domingos se va a la iglesia. Si tú no quieres ir a la iglesia, no puedes vivir en esta casa, porque Jesús es Señor. Lo que nos falta a todos nosotros es valentía de reconocer quién es Señor en nuestra casa. Si tú estás haciendo negocios incorrectos, Jesús no es tu Señor. Si estás metido en relaciones incorrectas, Jesús no es tu Señor. Es solamente una fantasía la que tenemos en la cabeza, y perdónenme que lo diga así. Y quiero terminar con el versículo 39, que me fascina, de Hechos, el versículo 37. Y dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En la traducción original dice: heridos en la conciencia. Diga conmigo: heridos en la conciencia. Porque yo soy fiel creyente que cuando uno conoce a Jesús, sí vas a sentir paz, sí vas a sentir alegría, sí vas a sentir tranquilidad. Pero yo soy fiel creyente que cuando uno conoce a Jesucristo, lo que siente es miseria, porque se te revela la carne. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? No soy digno de mirarte a los ojos, Señor. Porque no puedes tú decir que Jesús es Señor y que tu conciencia esté fácilmente pecando sin ningún remordimiento o sin ningún arrepentimiento. Heridos en la conciencia. Si a ti no te causa dolor portarte mal, si no te causa, ¿verdad? Entonces medita conmigo en esto. Y hermano, te vengo a decir, de todo esto hay una buena noticia, que siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos, porque lo que les dicen los apóstoles es: arrepiéntanse y crean en Jesucristo como su Señor. Y mira, termino con Proverbios 28:13. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiésale siempre al Señor tus pecados. Arrepiéntete de aquel pecado con el que tú estás batallando, o de aquel pecado que sabes que está mal pero no te quieres arrepentir o no lo quieres crucificar. Y permite que Jesús sea tu Señor, porque mientras Jesús sea tu Señor, hay buenas noticias, hay gloria, hay victoria, hay salvación, hay sanidad. Hay iglesia, yo no sé quién le estoy predicando, pero hay sanidad, hay restitución, hay salvación, hay bendición. Tú tienes que creer, usted tiene que creer esto conmigo. Si Jesús es mi Señor, ¿cuántos de aquí saben que Jesús es su Señor? ¿Cuántos de aquí pueden decir hoy: Cristo va a ser mi Señor? Entonces tú tienes que saber que a partir de hoy caminas con cielos abiertos, de gloria en gloria. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Todos los días vamos a pecar, porque no somos perfectos. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos. Y para mí es mayor gozo escuchar a hombres y a mujeres que saben su condición. Soy malo, por eso estoy aquí, porque Cristo es el único que me salva de mí mismo. Esos son los hombres de Dios. Esas son las mujeres de Dios. Cristo me salva. Iglesia, no te preocupes cómo va a salir para pagar la renta. No te preocupes cómo va a salir para pagar esa operación. No te preocupes cómo va a venir la promoción, cómo va a venir el ingreso. Si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Señor, lo demás va a obedecer para que te bendiga. Como Elías, los cuervos y la viuda. Si Jesús es tu Señor y le haces caso al Señor, la provisión va a salir sola.
No te preocupes por lo demás. Preocúpate primero porque Cristo sea tu Señor. Me gustaría que puedas inclinar tu rostro allí.